La pelea entre Luffy y Rob Lucci ha comenzado. El glorioso despertar de las frutas Zoan ha sido finalmente revelado. La comunidad discute quién sí y quién no tiene su fruta Zoan despertada. Y mientras tanto, Rob Lucci actúa rápidamente para voltear el ambiente en esta pelea. Sentomaru ha sido atacado y con la llegada del almirante Kizaru las cosas se van a poner muy calientes. 25 años han pasado desde que se presentó el misterio de las frutas del diablo y hoy uno de sus mayores secretos ha sido finalmente revelado por Vegapunk, tal y como lo había prometido Eiichiro Oda. Y mientras tanto, la flama eterna ha aparecido en la isla del futuro y es cuestión de tiempo para que el robot gigante reaccione. Estamos muy cerca del final del arco de Egghead y la manera en la que los sombreros de paja van a salir de allí nos va a poner el mundo de cabeza. Las frutas del diablo representan el potencial de la evolución que los humanos siempre han soñado. Por ejemplo, no sería increíble si pudiese, no sería fantástico si pasara, no sería genial si pudiese hacer a todo el mundo reír, si pudiera tener una fiesta con todo el mundo como algunos pensamos que es el sueño de Luffy. Las frutas del diablo son la representación de esos sueños que fueron, son y serán. Los usuarios de las frutas del diablo son el contenedor de esos sueños. Entonces Luffy, esparciendo alegría, sonrisas y libertad, el guerrero de la liberación, el guerrero blanco como le llama Vegapunk, está perfectamente en sintonía con su fruta Zoan, la fruta del dios del sol Nika, aquel que liberaba y traía alegría al mundo. Esta sintonía, según entendemos con los nuevos datos sobre el despertar de la Zoan, debe no ser solo física, sino mental. Y además de eso tiene que seguir la voluntad de la fruta. Entonces pensemos en Barba Negra, quien al contrario que Luffy esparce caos y destrucción, una persona que consume todo lo que toca, precisamente en sintonía con su fruta Yami Yami, la fruta de la oscuridad. Se ha venido teorizando que al igual que Luffy, la fruta de Barba Negra resulte ser una Zoan mitológica, la fruta del dios opuesto al sol, opuesto a la libertad. Y no cuesta mucho trabajo imaginarlo así, la fruta del guerrero oscuro, una cosa que veremos cuando finalmente se nos muestre el despertar de Barba Negra en su pelea contra Law, o después. Sin embargo, con todo esto, debe surgirnos una pregunta fundamental. ¿Son los deseos de los humanos los que crean las frutas del diablo? ¿Estos deseos son capturados y transformados en habilidades reales de alguna manera por alguien o por algo en ese mundo? Tal vez el árbol de las frutas del diablo cuyas raíces se extienden hasta el fondo del mar. Esta idea todavía está muy verde, pues se necesitan más pistas sobre si Elbaf o Mary Joa juegan un papel importante en la existencia de las frutas del diablo. Pero como las frutas nacen de los árboles, ¿por qué no pensar que las frutas del diablo también? Pero como les digo, no sabemos demasiado, así que lo que nos queda es pensar en una frase muy emblemática de One Piece. Siempre y cuando la gente siga soñando con algo, ese algo nunca dejará de existir. Los sueños de los hombres nunca mueren. Entonces, ¿las frutas del diablo podrían desaparecer una vez se cumplan esos deseos, las voluntades que albergan, una vez que ya no sean necesitadas? ¿Acaso la vida cíclica de las frutas del diablo podría detenerse inspirado en el concepto budista, el nirvana? Ese concepto que dice que la reencarnación cíclica de los seres vivos continúa hasta que un ser logra el estado nirvana, el final del camino, la cumbre de los deseos, la culminación de los sueños, la última puerta. Tal vez para que las frutas del diablo dejen de renacer y finalmente puedan descansar, el usuario debe no solo cumplir la voluntad heredada por la fruta, sino que también debe compartirla. Sería increíble pensar que Luffy podría perder los poderes de su fruta una vez se cumpla su sueño, el sueño al final de su camino, un sueño que cada vez entendemos más, uno que tiene que estar ligado a la voluntad de su fruta. No teniendo nada más que soñar o desear, Luffy podría descansar y morir en paz, tal y cual lo hizo Goldie Roger, justamente como lo hace un D, con una sonrisa en el rostro. Y ahora que tenemos a Roger presente, su risa, la risa de Laugh Tale y el deseo que hizo ese día, ese deseo de haber querido nacer en la misma era que Joy Boy, pues ahora resulta que es justo esta era en la que según Zunisha, Joy Boy ha regresado. Si los deseos en verdad se hacen realidad en One Piece, es indudable que se nos viene un mundo que nos va a dejar con la boca abierta.
Ahora volvamos a pensar en Barbanegra, quien también se refiere a los sueños. Sus palabras ahora cobran un sentido mucho más revelador. Los sueños de los hombres nunca mueren. Y es que aunque sabemos que su personaje supuestamente debe ser lo opuesto a Luffy, en realidad son dos caras de la misma moneda. Hay otra parte del budaísmo que dice más o menos así, si me dejan compartírselos. Así como hay frío, hay calor. Así como hay maldad, hay bondad. Así como hay oscuridad, hay luz. Así como hay dukkha, hay nirvana. Ya explicamos más o menos lo que es el nirvana. Dukkha no es necesariamente el infierno o sufrimiento, sino que es el estado de carecer algo en tu vida, un estado de inmensa insatisfacción, un estado en el que siempre se ambiciona pero nunca se cumple, se quiere pero no se logra. Tal vez el ciclo de reencarnación de las frutas del diablo representa precisamente a dukkha, ese estado de siempre soñar pero no lograr, y la muerte con una sonrisa en la cara representaría el final del ciclo, el final de la reencarnación, el final del sufrimiento, en pocas palabras, el nirvana. Créditos al youtuber Vinland, que en su video de esta semana habla sobre este tema. Pero si, como dicen Barbanegra y Goldie Roger, si los sueños de los hombres nunca mueren siempre y cuando la gente siga persiguiéndolos, entonces la reencarnación de las frutas del diablo tal vez continúe para siempre, incluso mucho después de que One Piece termine, sobrepasando así con nuestros propios deseos y nuestros propios sueños la cuarta pared. Pero en verdad, las frutas del diablo se tratan de deseos mágicos. Después de todo, Eiichiro Oda está inspirado en Dragon Ball y los deseos en esta obra tienen un papel muy relevante. Pero en serio, ¿en verdad hay algo mágico en One Piece que cumple los sueños de la gente? ¿O todo este tema del que habla Vegapunk es más bien metafórico? Entonces, ¿se trata de ciencia? ¿Modificaciones genéticas tal vez? Más adelante lo analizaremos a detalle. En cuanto al despertar de las frutas de Luffy y Rob Lucci, esta semana se cancelan todas las teorías que decían que Luffy no iba a poder transformarse a su voluntad en la forma Nika, que era una cosa que solo había pasado una vez como un tipo de milagro. Sin embargo, recién llegamos a Egghead, Oda ya nos había dado pistas de que no era así, pero sin dudas ver el despertar de Luffy en el capítulo 1069 nos confirma de una vez por todas que no, que Luffy sí puede acceder a su despertar tan fácil como cualquier usuario Zoan utiliza los poderes de su fruta. Tal vez este es un ajuste que nos va a tomar tiempo, pero no olvidemos que la fruta de Luffy no es una paramecia, sino una Zoan tipo mitológica. No es la Gomu Gomu, sino la Hito Hito modelo Nika. Y tal cual como funcionan las Zoan, el Gear 5 es una transformación que no requiere las cantidades enormes de Haki que Luffy utilizaba en las otras marchas, sobre todo en el Gear 4. Más bien sería algo así como Marco transformándose en Fénix, Dalton en Búfalo, etcétera, etcétera. Claro que sabemos que esos no son despertares, pero sirve como ejemplo. Porque de hecho no tenemos muchos ejemplos de cómo es una fruta Zoan despertada. Pero los que definitivamente están confirmados son Luffy con su modo Nika, Rob Lucci con su diseño Neko Neko despertado, impresionante. Este nos dejó a todos de cabeza, pues increíblemente tiene el mismo halo de vapor que Luffy. Y bien podríamos decir que hasta aquí los despertares, pero este nuevo concepto de Zoan despertada también lo vimos en Yamato, pues su Inu Inu mitológica también tiene este halo. Otra cosa que se ha estado discutiendo mucho es que si Kaido tiene o no tiene su fruta despertada. Las opiniones están muy divididas, pero yo lo que puedo ver es que su forma híbrida no tiene ese halo rodeando su espalda. Algunos dicen que es porque estaba usando casi toda su energía o sus Komuro Gumos, estas nubes de fuego, en levantar Onigashima. También se ha estado compartiendo fotos de su diseño híbrido, sobre todo la diferencia que tiene en sus cejas, pues es claro que en este llamado diseño V2 de Kaido híbrido tiene el mismo tipo de cejas espirales que Luffy, lo que confirmaría que Kaido de hecho sí tiene su fruta despertada, pero en realidad es difícil de decirlo, pero yo lo veo de esta forma. Si lo que nos hace falta para decir que Kaido está despertado es el halo de vapor o fuego que lo rodea, pues la forma dragón de Kaido sí la tiene, y según recuerdo la fruta de Kaido es la Uo Uo, o sea la fruta de la carpa, no la del dragón. Entonces que Kaido sea capaz de transformarse en un dragón gigante con un halo de fuego en la espalda, pues esto podría significar el despertar. Sin embargo, si tomamos en cuenta que para despertarse tiene que estar en perfecta sincronía, no solamente física, sino mentalmente con tu fruta, entonces esto me hace dudar de que Kaido realmente tenga su fruta despertada.
Pues físicamente claro que es apto, pero durante todo Wano demostró que su voluntad no estaba a la altura. Es un tema muy controversial, y ahora que no sabemos dónde está Kaido o qué pasó con él, pues seguramente tendremos que esperar muchísimo tiempo para conocer la respuesta. Lo que sí es que el despertar de una Zoan es muy diferente al despertar de las Logia y las Paramecia. La diferencia consiste en que las Zoan tienen precisamente una voluntad y una conciencia propia. Pong 01 Shaka explica que es por eso que el despertar de la Zoan es peligroso, porque el usuario corre el peligro de que la voluntad de la fruta tome el control completo sobre el usuario. Esto ya lo habíamos visto antes con los guardias de Impel Down, que carecían de cualquier atributo humano, transformados meramente en animales. Esto también explicaría el Monster Point de Chopper y cómo antes del time skip Chopper perdía la conciencia cada vez que se transformaba. Esta personalidad y voluntad de las frutas Zoan es lo que le permitió a Vegapunk experimentar con ellas al punto de ser capaz de fusionar la Zoan con objetos inanimados. Pero volviendo a la pelea entre Rob Lucci y Luffy, ya vimos por qué razón Luffy eligió usar su transformación Gear 5 desde el inicio en lugar de usar el Gear 4. La respuesta es muy simple, simplemente porque el Gear 4 requiere una cantidad enorme de Haki. De hecho, esto podría significar que nunca más volvamos a ver el Gear 4 en escena. También esta pelea confirma que Rob Lucci tiene Haki del Rey, y antes de que desocupen su mano de lo que sea que esté haciendo para protestar, he estado leyendo que algunos nakamas están confundidos con lo que es el Haki del Rey. En la pelea vimos a Rob Lucci y Luffy colisionando sus puños en una viñeta bellísima que es una calca de la pelea en Enies Lobby. Pero esta vez la colisión de puños se da con rayos del Haki del Rey, y la razón por la que sí se están tocando es porque Luffy no está usando recubrimiento con Haki del Rey avanzado, este poder que solo unos cuantos en el mundo han logrado dominar, esta técnica que Luffy aprendió en su pelea contra Kaido y con la que finalmente lo venció, con ayuda de su despertar, por supuesto. Ojo, no estamos hablando del Haki de armadura avanzado llamado Ryo en Wano. Es que si lo pensamos, Luffy aprendió tanto que es natural que algunos se confundan. El choque de puños del Rob Lucci y Luffy despertados tienen Haki del Rey, y quién sabe, a lo mejor hasta Haki de armadura avanzado también. Pero no tiene recubrimiento del Haki del Rey avanzado. ¿Está claro? Claro. El recubrimiento de Haki del Rey avanzado es posiblemente el poder más grande en todo One Piece. Roger llegó a la cima sin una fruta del diablo solo gracias a esta técnica. Quién sabe, a lo mejor Shanks ya nos haya demostrado algo mejor, algo mayor a ese poder, cuando en Wano espantó a Toro Verde sentado desde kilómetros de distancia. Pero oficialmente lo que sabemos es que este recubrimiento es la técnica más poderosa que hay. Entonces, realísticamente hablando, Luffy no necesitaría ni siquiera depender del despertar de su fruta para hacerle frente a Rob Lucci. Con tan solo su recubrimiento del Haki del Rey avanzado debería sobrepasar infinitamente incluso al despertar de Rob Lucci. Pero entonces, ¿por qué se transformó en el Gear 5? Bueno, pues hay una razón narrativa muy importante, además de para que Vegapunk pudiera ver esa transformación. Quédate, porque cuando la escuches en la siguiente sección se te van a caer los calzones. Solo te adelanto que tiene que ver con Rob Lucci y la liberación de un esclavo. Vegapunk llega al laboratorio emocionado de por fin ver al guerrero blanco. Y a lo mejor algunos se preguntan, ¿cómo supo que Luffy tenía esa fruta? ¿Cómo supo que podía transformarse? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Ya lo explicaron? Pues sí, todo es parte de lo que aprendió del reino antiguo y del siglo vacío. La voluntad que heredó de su amigo el profesor Clover de Ohara. Vegapunk les pregunta a los sombreros de paja si de pura casualidad no saben algo sobre la transformación de Luffy. Pues mucho menos que tú, viejo loco. Ellos aún creen que se llama Gomu Gomu. Es en esta parte del capítulo que Oda nos da una probadita de lo que se viene. Las revelaciones más increíbles sobre las frutas del diablo que han sido un misterio por más de 2 décadas desde los inicios de One Piece. Vegapunk revela que no existe ningún registro de ninguna Gomu Gomu en la enciclopedia antigua de las frutas del diablo. ¿Acaso es este el mismo libro que tenía el gobierno cuando vimos al CP9 comer sus frutas en Enies Lobby? ¿Es el mismo libro que estudió Barba
Barba Negra y en donde aprendió sobre la Yami Yami? Pues podría ser que sí. Pero el que Vegapunk le diga enciclopedia antigua justo unos capítulos después de que se nos revelara que él, solo él y algunos cuantos elegidos tienen acceso a los libros rescatados de Ohara, que seguramente ahora están en Elbaf, libros que contienen información valiosa sobre el reino antiguo y la historia del siglo vacío, que él se refiera a una enciclopedia antigua me hace pensar que pues sí o sí se trata de uno de esos libros y no de la copia que tenía ni el CP9 y quién sabe si la copia que tenía Barba Negra. Quién sabe, seguramente él sí tiene un original, pues sabemos que es un fanático de la arqueología. A lo mejor en uno de sus viajes se encontró con uno de esos libros antiguos de Ohara o incluso uno del reino antiguo. Y precisamente allí aprendió todo lo que sabe, que cada vez nos impresiona más. Después de todo, Barba Negra es uno de los embajadores de la frase más emblemática de One Piece: los sueños de los hombres nunca mueren. O algo así. Vegapunk les revela también que eso que ven en pantalla se parece mucho al dios descrito en los textos antiguos, al guerrero de la liberación, cuya presencia puede traer alegría a cualquiera, el dios del sol Nika. Esto no es nuevo para nosotros, pero sí para los sombreros de paja. Luego continúa diciendo que ese nombre, Nika, ha sido borrado de la faz de la tierra, pero que incluso así la gente nunca ha dejado de soñar con esa libertad. Y esto inmediatamente nos hace acordarnos de las palabras de Roger antes de morir, que siempre y cuando la gente siga soñando con la libertad, ese deseo nunca iba a morir. Lo mismo que pasa en One Piece con la voluntad y las personas. ¡Qué obra de arte! Este diálogo de Vegapunk nos regresa al discurso de Who's Who en Wano, cuando nos dijo que estando en Impel Down, dentro se corría el rumor de la leyenda de un héroe que algún día liberaría a los prisioneros, un héroe que algún día traería justicia a los esclavos, que en las horas de más necesidad de los seres humanos, la idea de un guerrero de la liberación seguía brotando en el corazón de la gente, aunque sin nombre, pues este ha tratado de ser escondido por el gobierno mundial. Y aquí, tal y como lo hace Vegapunk en el capítulo 1069, hay que aclarar algo. No es que se trate o no se trate de un dios. Nika, aunque sea considerado como un dios por la gente del pasado, lo más seguro es que no sea más que una persona que con su enorme voluntad haya luchado por el bien de la gente, por la libertad, trayendo risas a los rostros de todo el mundo, y que simplemente con el paso del tiempo esa existencia se haya hecho tan legendaria al punto de convertirlo en un dios. No olvidemos cómo Oda trata el tema de los dioses en One Piece. Ya sea para bien o para mal, los llamados dioses siempre son personas, no deidades. No se trata de una personificación del creador, sino de libertad. Eiichiro Oda, a través de Luffy, nos está tratando de decir que estos llamados dioses no son más que humanos, para bien o para mal, como les digo. Dragones celestiales, Lunarians, Enel, Nika. Obviamente Luffy no es ningún dios, pero sí es quien representa el sueño que tiene la gente, la libertad. Y precisamente esto es lo que explica Vegapunk, que las frutas del diablo y todo lo que existe en este mundo se lo debemos al deseo. Que los misteriosos poderes de las frutas son una manifestación del deseo de los humanos de ver qué tanto es posible mediante la evolución. ¿Se puede volar? ¿Se puede viajar en el tiempo? Aquí podríamos entrar en un debate de a qué se está refiriendo realmente. ¿Estamos hablando de magia? ¿De un poder desconocido que permite a la fantasía ser sin límites? Si este fuera el caso, entonces los deseos de la gente en el mundo de One Piece un día llegaron a ser tan grandes y con una enorme voluntad que literalmente se convirtieron en realidad. Porque ¿cuántas veces no hemos soñado con poder volar, poder ser fuertes, estirar nuestras extremidades, viajar por el tiempo? Todo lo que se les ocurra es posible, porque las frutas del diablo son la manifestación de esos deseos, las cosas que los convierten en realidad. Ya hace mucho Oda nos mostró un ejemplo de este tipo de magia fantástica en One Piece, cuando Papak le explicó a Luffy que fue ese poder mágico lo que lo hizo poder hablar aunque él fuese una estrella de mar, que siempre desde que era niño pensaba que era un humano, y que para cuando se dio cuenta que en realidad era una estrella de mar era demasiado tarde, pues ya había aprendido a hablar. Tan fácil como eso. ¿Se acuerdan de Miau y de la gatita de la que se enamoró y por la que aprendió a hablar? Bueno, pues algo así. Luffy le responde nada extrañado: ¿tan fácil como eso? A lo que Papak contesta que sí,
que vivimos en un mundo maravilloso, un mundo en donde las cosas funcionan de maneras muy curiosas. Claro que sí, podría tratarse de algo como esto, algo mágico, algo fantástico, que las frutas del diablo sean producto de la magia. O como diría Luffy, ya entendí. Se trata de frutas misteriosas, ¿eh? Pero también existe la otra posibilidad, la que armoniza con todo lo que estamos viendo en Egghead, la isla del futuro, o mejor dicho, la isla del pasado avanzado tecnológicamente. La posibilidad de que las frutas sean el producto de la ciencia del reino antiguo, que sean modificaciones genéticas, alteraciones del ADN, es fascinante. Según la explicación de Vegapunk de por qué el mar repela las frutas del diablo, esto lo explicaría perfectamente. Estas modificaciones genéticas, productos de una ciencia avanzada, son antinaturales. Es por eso que la madre de toda la naturaleza, el mar, las repele. Después de todo, el mar es en donde precisamente surgió la vida en nuestro planeta, la evolución natural. En algún momento de la historia, la ciencia avanzada del reino antiguo cumplió los sueños más imposibles del ser humano: controlar la electricidad, ser magma, viajar en el tiempo, teletransportarse, fuerza extrema, tirar mocos explosivos. ¿Quién no se ha ilusionado con este tipo de cosas? ¿Qué manera tiene Oda de hacernos soñar? ¿Qué manera de hacernos volar? Porque después de todo, tal y como lo vimos hace muchísimos años al inicio del arco de Skypiea, cuando los sombreros de paja vieron al barco antiguo caer desde el cielo, todo lo que el hombre pueda imaginar es posible en la realidad. Físico Willy Galón. Una cita misteriosa que Eiichiro Oda nos aventó así de la nada, sin contexto, sin aviso, y que hoy, 20 años después, vuelve a poner frente a nuestras narices con el título y el tema del capítulo 1069. Todo lo que desees nace en este mundo. También es posible que este deseo, esta voluntad, sea una pieza clave, si no es que la parte fundamental de lo que es la flama eterna. Esa energía infinita que nutría la tecnología del reino antiguo. No es descabellado pensarlo, pues se nos ha dicho una y otra vez que esta voluntad vive en la gente, y mientras siga existiendo, el deseo nunca morirá. Tal cual la flama eterna. ¿Y qué otra cosa representa mejor a la voluntad que el haki del rey? Bueno, aquí es necesario aclarar que veo muy difícil que la fuente de la energía eterna sea simplemente o solamente el haki del rey. Sabemos que en general el haki se desgasta con el uso, que los usuarios necesitan tiempo para recuperar su energía, pero que alguna combinación del haki con las flamas del dios del sol Nika sea la energía eterna es una posibilidad que al menos es lógica. Recordemos que Punk 02 Lilith incluso mencionó la creación de un sol artificial, así que es casi imposible no incluir a Nika, el dios del sol, en esta ecuación. Y ahora que vimos cómo Rob Lucci, después de reponerse del Gomu Gomu no Pistol modelo topo de Luffy, ejecutó perfectamente su plan de atacar a Sentomaru para volver a ganar el control de los serafines. Es probable que los 4 pacifistas en escena cambien de bando y ataquen a Luffy. Me emociona demasiado pensar el cómo Oda resolverá este problema de manera más elegante que solo hacer a Luffy pelear contra todos, invirtiéndose los papeles de Wano cuando eran todos versus Kaido, pero ahora son todos versus Luffy. No creo que esto llegue a pasar, pues ahí están Jinbe, Chopper y cerca están todos los Mugiwaras. Pero si me preguntan por una solución más emocionante, pues esa sería que el robot gigante inesperadamente volviera a activarse. ¿Y cómo? Pues precisamente estamos hablando de la energía eterna que irradia el dios del sol Nika. Tal vez en un momento crítico, la luz de Luffy va a llegar al robot gigante que va a ser reactivado, sino porque lo tenemos allí prácticamente al lado en el basurero de Egghead. Imagínense, Kizaru llegando a Egghead haciendo la situación aún más difícil para el escape de Vegapunk, pero que gracias al robot gigante que escaló Marilloa hace 200 años y que nadie supo de dónde vino ni a qué vino ni cómo llegó, el científico y los sombreros de paja logren escapar volando de Egghead con todo y Thousand Sunny. Sí que sí. Bueno, esto es en el caso de que el plan de Rob Lucci funcione, ¿verdad? Intentar matar a Sentomaru justo enfrente de los serafines me haría pensar que pues estos como mínimo van a atacar a quien atacó a su fuente de control, o que al menos la jerarquía de mando se va a romper, porque que alguien con menos poder ataque a un superior para hacerse del control de los serafines, pues simplemente anularía los comandos. ¿Quién sabe? No es como si los serafines tuvieran conciencia o estándares morales para juzgar la situación, o si la tienen.
¿Recuerdan lo que dijo Lilith de las bestias y sus experimentos? Es imposible deshacerse del deseo primitivo, de la voluntad de las cosas. Entonces, repasemos la jerarquía de comando de los serafines. En primer lugar los ancianos, luego Vegapunk y sus satélites, luego Sentomaru y al final quien sea que tenga esta cajita PX. Estoy seguro que el uso de estos pacifistas tiene un montón de reglas, pero por lo pronto la única que conocemos es: no pueden ser comandados remotamente. Entonces, ¿va a funcionar el plan de Rob Lucci? ¿Los serafines le van a hacer caso después de ver cómo Sentomaru fue abiertamente atacado por ellos? Ustedes decídanlo, yo estoy contento con poner las opciones sobre la mesa. De todas maneras, con la llegada de Kizaru, las cosas se van a poner feas. ¿Pero feas para quién? Pues quién sabe. En serio, pinche One Piece, ¿cómo le hace Oda para revolvernos la cabeza con un montón de escenarios que pueden pasar? Lo más obvio sería decir que pues la cosa se va a poner fea para Vegapunk y los sombreros de paja. Pero el diablo está en los detalles. Desde Shabodi se nos dijo que Kizaru tiene una relación con Sentomaru y pues este la tiene con Vegapunk. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Acaso Kizaru va a llegar a Egghead? ¿Va a ver a Sentomaru tirado en el piso y asumir que fue Luffy quien lo atacó? ¿O más bien las cosas se van a poner feas pero para el CP0? Pues como de costumbre nos va a tocar esperar para conocer la respuesta, y esta vez la esperes de 2 semanas. Y un último análisis en cuanto a Rob Lucci. Su nombre significa robar la luz. Esto lo confirma Oda en un SBS gracias a un fan japonés que se dio cuenta de esta curiosidad y pues Oda le respondió que sí, que no contaban con su astucia, que claro que tomó en cuenta eso cuando le dio el nombre a este personaje. Claro que sí, campeón. Pero en serio, de todos los antagonistas que hemos conocido, Rob Lucci es un caso único. Pues en esta escena tan increíble en donde interroga a Iceberg tomándole el pulso, también se dio cuenta casi de arrastrado por Robin en la voluntad de Usopp hacia el Going Merry para escapar de Enies Lobby. Esto es importantísimo, que el personaje con más voluntad que conocemos, o sea, Luffy sombrero de paja, haya casi perdido contra el antagonista que no tiene ni un sueño, el villano que su propio nombre significa robar la luz. Tiene que significar algo. Aquí Oda sin lugar a dudas quería decirnos un secreto. De todas las peleas finales de Luffy contra antagonistas de arcos, la de Rob Lucci es la única que no tuvo una pelea de voluntades antes del último ataque, así como si la tuvo con Crocodile, Doflamingo, Kaido, etc. Este es un recurso que Oda generalmente usa para subrayar las voluntades de Luffy contra sus oponentes, aclarar por lo que se está peleando, sus sueños. Pues Rob Lucci es la excepción. Los paneles finales de la pelea en Enies Lobby no muestran ni un solo diálogo, ni una discusión ideológica. Es de admirarse, pues sabemos que Luffy es un genio en combate. Entiende que Rob Lucci no tiene un sueño, que aunque sea el contrincante más fuerte que había tenido hasta el momento, no servía de nada discutir con él sobre sus ideales, pues Rob Lucci era simplemente una herramienta del gobierno. Y esto es maravilloso, pues sutilmente nos dice que la narrativa es que Rob Lucci no es en verdad con quien Luffy estaba peleando, sino contra el gobierno mundial. Este es un recurso que tal vez volvamos a ver con otro personaje en el futuro, con Sakazuki Akainu. Este marín que al igual que Rob Lucci es uno de los soldados más fuertes del gobierno y la marina. Sin embargo, aunque se parezcan en lealtad al gobierno, Oda ha ido definiendo a estos dos con un tono bastante similar, pero con una diferencia esencial. Mientras que Akainu está dispuesto a matar a quien sea para ejercer su justicia, el ideal de justicia absoluta del gobierno, Rob Lucci ejerce la justicia del gobierno solo para poder matar libremente. Esta es una diferencia primordial, un contraste maestro, pues esto convierte a Rob Lucci en el mercenario más frío de todo One Piece, un psicópata, un arma con la que no se puede dialogar, sin sueños, pero con una voluntad enorme de seguir matando, lo que explicaría su haki del rey. Sin embargo, todo esto podría dar una vuelta de 180 grados. Para entender más a Rob Lucci, un personaje a quien no le importa el poder, el rango, la autoridad, un hombre el cual su única agenda es matar, hay que recordar su flashback, pues este establece todo lo que debemos conocer de él. Se nos explica que en su juventud lo mandaron a una misión, 500 personas como rehenes de piratas. ¿La manera más fácil de acabar con el problema?
simplemente matar a todos los rehenes junto con los piratas. Descorazonado, efectivo, frío, fuerte y obediente. Esto es lo que es Rob Lucci, y lo que lo define es lo que pasa al final del flashback, cuando vemos las cicatrices que le quedan a Rob Lucci en la espalda y que se parecen mucho al escudo del gobierno mundial. Una cosa que nos dice gráficamente que Rob Lucci en verdad nació para ser el arma perfecta de esta organización mundial. Rob Lucci es la representación de lo que el gobierno hace a aquellos que no obedecen. Un monstruo que aparecerá para eliminar a todo lo que no les convenga. ¿Será posible que todo esto pueda cambiar? Si Rob Lucci no tiene un sueño que romper, entonces ¿por qué Oda lo volvió a traer a la historia? ¿Por qué no los pone frente a Luffy? Especialmente cuando nunca en la historia de One Piece Oda había hecho pelear a Luffy Sombrero de Paja nuevamente contra un antagonista principal del pasado. ¿Qué motiva esta decisión aparte de la obvia importancia política que tiene Rob Lucci y el CP0 en esta historia? Si no hay un sueño que quebrantar, si no hay una voluntad que discutir, ¿por qué Rob Lucci? ¿Por qué ahora cuando justamente estamos hablando de Nika, el guerrero de la liberación? ¿Por qué hacerlo pelear contra un personaje cuyo nombre significa, otra vez lo repito como perico, robar la luz? ¿Quién sabe? A lo mejor voy a sonar muy soñador, pero hey, todo lo que podamos imaginar es posible, ¿verdad? Y si nos salimos un poquito de la tangente y descartamos que Rob Lucci sea el villano que va a robar la luz, pero en su lugar pensamos que fue a él, que fue a este niño huérfano a quien el gobierno mundial le robó la luz, esto sería espectacular. Hay material canon para apoyar esta idea. Conocemos la mini historia del CP9 en donde al final vimos una flor ser plantada en la isla donde crecieron Rob Lucci y los otros agentes del CP9. Ya Oda nos dio una pista en el flashback de Big Mom, mostrándonos cómo Madre Carmel traficaba con niños huérfanos desafortunados. En la mini historia del CP9 vimos cómo la marina no titubeó ni un segundo para atacar su propia isla en donde educan a los futuros agentes del Cyberpol. Una isla llena de niños huérfanos básicamente privados de su libertad. Es que miren de lo que estamos hablando. Se nos ha confirmado una y otra vez que los agentes del Cyberpol alguna vez fueron niños huérfanos, niños que sin ningún futuro fueron acaparados por el gobierno para lavarles el cerebro y convertirlos en simples peones de su oscura justicia. Mercenarios que en realidad no son otra cosa sino esclavos. Y que Oda haya decidido mostrarnos en Egghead junto a Luffy, el guerrero de la liberación, el dios del sol Nika, a Rob Lucci, no es ninguna coincidencia. Estamos a punto de ver el verdadero poder del dios del sol Nika. Luffy podría liberar a Rob Lucci de lo que le hizo el gobierno mundial. Nika, quien es capaz de hacer reír a cualquiera, podría liberar a Rob Lucci en uno de los mayores plot twists o giros argumentales de todo One Piece. Y es que piénsenlo, qué mejor manera de demostrar el poder del guerrero de la liberación que precisamente liberando esclavos. Y claro, no significa que no vayamos a ver a Luffy liberando a los esclavos en Marijoa y a los Gyojin de los siglos de discriminación y racismo que han sufrido. Yo solo digo que podríamos estar más cerca de lo que creemos de ver los poderes de Nika. Aquí mismo, en el cierre del arco de Egghead. Después de todo, recuerden lo que dijo Mihawk en la guerra de Marineford refiriéndose a Luffy. Ese hombre tiene el poder más aterrador de todos los mares. El poder de convertir a todo el mundo en sus aliados. Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada en donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este canal de One Piece, de otakus genios sin igual, y Oda arruina sus teorías, las hace trizas. Todo puede suceder aquí en Nordy Blue. Todo con medida. Échale. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sorpresa! Agarra la mano. Tenemos aquí estas cositas, mira. Son los últimos, bueno, no los últimos, son los siguientes regalos que vamos a tener para los 50,000 suscriptores. Ya somos 47,076 según esta noche. Son las
10 de la noche y apenas estoy editando el video de mañana, domingo, que lo van a ver mañana. Pero estos son los regalos. Son 3 ediciones del manga que vienen así conectadas. Oh, no, espérame, la de Luffy va en medio, ¿verdad? Other way. ¿Así? Big Mom on the left. La de Big Mom a la izquierda. Más o menos así. Estos mangas están en japonés completamente, como pueden ver por aquí, mira. Están en japonés. Tienen todo en japonés. Son completamente nuevecitos. Están envueltos y todo. Pero se los voy a estar regalando por separados, pues para que sean 3 suscriptores los que se puedan ganar. A ver quién se gana la de Big Mom. A ver quién se gana la de Kaido. La de Kaido. Y a ver quién se gana la de Luffy, ¿no? Pero tenemos creo que 2 sets de esto. Entonces van a ser 6 regalitos. Bueno, pues si te quedaste hasta el final del video, ya sabes, hay regalos para el especial de 50,000 suscriptores. Nos vemos, Nakama. Hasta la vista. Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Arturo Graf.